Ecos Today Radio. 8:49 de la mañana, qué gusto saludarlos, muy buenos días y qué gusto saludarlos desde los estudios de Ecos Today Radio, arrancando el año, deseándoles que tengan un magnífico 2024 y por supuesto nosotros tendremos un 2024 en el que seguiremos hablando, seguiremos trabajando y seguiremos compartiendo como ya es usual en este espacio, con varios puntos de vista, con varias personas que nos aporten. Brechas de género y desigualdad es el tema que tenemos para esta mañana y me acompaña en el estudio Matilde Mort, representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en Ecuador. Tiene 28 años de experiencia en América Latina y el Caribe, fue coordinadora de la Unidad Regional de Desarrollo Sostenible y Resiliencia para la región. Ha desempeñado cargos directivos de Naciones Unidas en Nicaragua, Paraguay, Argentina, Cuba, Guatemala y Panamá. También ha trabajado con la Banca de Desarrollo y agencias de cooperación bilateral. Posee un doctorado en Geografía Humana y Economía, una maestría en Administración de Empresas y Economía Internacional y una licenciatura en Ciencias Sociales. Matilde, bienvenida. Gracias por estar aquí, arrancar el año con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, feliz año y qué mejor manera de empezar que hablar de temas de género e igualdad de género. Bueno, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo trabaja en 170 países y territorios. El objetivo es erradicar la pobreza, reducir la desigualdad. Y uno de los temas, cuando hablamos de reducir la desigualdad, estamos hablando en el tema de género. Y un poco te pregunto, ¿cómo se mezcla o cómo se contramezcla esto con el tema de la pobreza? Porque van de la mano, porque tienen una misma salida. Totalmente. A ver, como PNUD somos la agencia de desarrollo del sistema de Naciones Unidas, somos la agencia que tenemos el mandato más amplio, es decir, trabajamos en todos los temas. En varias aristas. En todos los temas de la Agenda 2030, todos los diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Uno de ellos es, por supuesto, el ODS 5 de igualdad de género. Pero también trabajamos los temas de género de manera transversal. En toda nuestra cartera nosotros tenemos un enfoque, una mirada de género, cómo están trabajando las mujeres en nuestros diferentes programas y proyectos, cuáles son los desafíos que encuentran, cómo podemos hacer acciones afirmativas para que haya una mayor participación, para que estén ahí, y trabajamos en temas políticos, por ejemplo, en elecciones. Hemos trabajado mucho con la función electoral, promoviendo la participación política de las mujeres y también luchando contra lo que es la violencia política de género. Entonces, eso es una mirada. En diferentes programas y proyectos en territorio, en la Amazonía, la participación de mujeres es amplísima, desarrollo económico, temas de cooperativas, de producción sostenible. Las mujeres son 50-60% de los participantes de todos nuestros programas. Y ahí viene el tema de cómo se cruza esto con la pobreza. Exacto. ¿No? Y te digo esto porque todavía Ecuador, al igual que la región, somos países en vías de desarrollo. Somos países en donde no solo vemos una brecha de género, sino esta se mezcla también con una brecha grande que hay social, cultural, de pobreza extrema en muchos de nuestros países. Efectivamente. A ver, yo diría que Ecuador tiene, en términos de género, tiene una normativa muy desarrollada, se ha acogido a las principales convenciones internacionales, la CEDAW, Belén do Pará y demás. Tiene también una normativa nacional amplia desde la Constitución y diferentes códigos. Lo que pasa es que tenemos todavía unas barreras culturales muy fuertes y bueno, quisiera hablar de eso tal vez más adelante. El tema de la desigualdad cruza la sociedad ecuatoriana, cruza la sociedad latinoamericana en general. Lamentablemente seguimos hace muchas décadas siendo la región más desigual y creo que eso es algo que definitivamente tenemos que romper, ¿verdad? Aceptar que tenemos que tener una mejor distribución de la riqueza, ¿verdad? A través de diferentes medios. Pero esta desigualdad atraviesa particularmente también el tema de género. Las mujeres son las más pobres, las más afectadas, lo que suelen ¿no? decir, ¿no? El rostro de la mujer pobre es un rostro de una mujer indígena, rural,
y mujer. Ese es el rostro de la pobreza más extremo que puede haber. Entonces hay mayores niveles de pobreza en las mujeres, mayores niveles de pobreza en mujeres rurales, menor participación económica en el mercado laboral, la carga de trabajo doméstica. Las mujeres mejor y cuando hablamos del mercado laboral, podríamos decir que quizás la mujer es una de las cifras, lastimosamente, de mayor o de más altas en cuanto al mercado laboral informal, ¿no? Y no remunerado. Totalmente. Lo que es la población económicamente activa, que es, digamos, la masa laboral que tienes ahí afuera, ya sea empleada o buscando trabajo, el 56% son mujeres y el 79% son hombres. Y eso refleja ya esta división que tenemos cultural de roles, ¿no? ¿Quién participa en el mercado laboral y quién se queda en la casa con los cuidos? Que es un trabajo también, pero no es necesariamente remunerado. Claro, no es remunerado. Entonces, estos roles tradicionales de género. Entonces tienes una menor participación en el mercado laboral, pero también tienes un menor empleo adecuado. Y ahí tienes toda esta informalidad donde las mujeres son muchas. El empleo adecuado, las 27% de las mujeres tienen un empleo adecuado versus los hombres, que es casi un 39%. Y Matilde, ¿no? Esto va en contraposición con los últimos estudios que revelan que si hablamos de emprendimientos, quienes lideran los emprendimientos son las mujeres. Pero en condiciones bastante desiguales, ¿no? Porque tienes menor acceso a crédito, tienes menor acceso a los medios productivos, sobre todo vuelvo al tema de la ruralidad, ¿verdad? O sea, hay muchas mujeres que se están quedando solas en el campo hoy en día con la migración, pero no son dueñas de las tierras, ¿no? Entonces, los medios de producción en general también están en manos de los hombres. Es una realidad que va cambiando, por supuesto, y hay, digamos, cada vez más, en términos educativos, por ejemplo, hay mucha paridad en el Ecuador. Y en general, yo diría en América Latina, hay paridad. Esa misma paridad, de acuerdo a la información que ustedes tienen, hay esa misma paridad en educación cuando hablamos en las zonas rurales. Porque en el área urbana sí podemos ver esto. Y es más, muchas veces hemos abordado ese como uno de los temas aquí, en donde las mujeres, y si tú haces un análisis, las mujeres tienen una mayor cantidad de estudios y muchas de ellas están más preparadas incluso que los hombres. Tal cual, y efectivamente, nuevamente, la ruralidad tiene una particularidad, ¿verdad? ¿No? Sí. Porque también estos roles, pues, el cuido, ¿verdad?, del hogar, de los niños, etcétera, en la ruralidad, pues, es aún más marcado en términos del rol de la mujer, ¿no? Hay un dato que a mí me pareció bien interesante. Las mujeres dedican 22 horas a la semana al cuido, a tareas domésticas y tareas de cuido. Eso es una mitad de una jornada laboral. Total. Y por supuesto muy por encima de lo que contribuyen los varones, ¿no? en los hogares. Entonces, este tipo de cultura hay que irla cambiando también. Ahora, ¿no? Matilde, veíamos justamente el Premio Nobel de Economía, que es un estudio justamente sobre las mujeres. Es decir, estos temas se están empezando a hablar mucho más. Estos temas se están empezando a analizar y a buscar los fundamentos. Y un poco yo digo buscar esas bases y esos fundamentos, porque si no conocemos desde dónde estamos partiendo, no sabemos hacia dónde vamos. ¿Qué pasa en el 2023 en Ecuador con este tema? ¿Cómo podríamos decir, cómo cerró el año? Y un poco, ¿cuáles son esas proyecciones que tenemos para el 2024? Dos cosas. En relación al tema de pobreza, esta mirada de pobreza multidimensional. O sea, la pobreza no es solamente la pobreza por falta de ingresos. Tiene mucho que ver con la pobreza de, por supuesto, acceso a servicios básicos. Ahí servicios de cuidado son importantísimos. Entonces, ahí creo yo que debería de haber una apuesta en este año y hacia adelante de fortalecer estos sistemas de cuidado para que las mujeres puedan participar en el mercado laboral y ser también una contribución a la economía. Pero la pobreza multidimensional también son otras aristas, como por ejemplo el tiempo.
lo que mencionaba antes, ¿no? 22 horas de trabajo doméstico dedicadas a la semana, es una pobreza de tiempo, ¿no? Entonces, ese tipo de estudios se están haciendo cada vez más para medir, digamos, la situación de las mujeres y entonces creo que eso es importante, tener una mirada más integral, ¿no? Sí, lo económico es importante, pero la pobreza es multidimensional, ¿no? Entonces hay varias aristas ahí. Otro tema para el 2024, creo que ha sido muy preocupante y todos lo conocemos, la realidad del país en términos de inseguridad ciudadana. La verdad, lamentable cómo ha ido creciendo los índices de homicidios, que es uno de los indicadores fundamentales, y también, por supuesto, otros delitos. En este contexto de mayor violencia, ¿verdad?, y mayor inseguridad ciudadana, las mujeres también están siendo víctimas. Entonces, los femicidios, por ejemplo, hay mayor número. Los femicidios que existieron, ¿verdad?, siempre en estos términos dentro de la pareja, dentro de la familia, además, ahora tienen una capa adicional de violencia relacionada a lo que es el crimen organizado y la situación de violencia que vive en el país. Y yo creo que hay que ponerle una particular atención a esta dimensión en el 2024 también. Y un tema que también quisiera que abordemos, y por supuesto tú vas a ser la que me pueda dar luces, es la migración que se está dando, la migración y cómo esta afecta a una equidad de género, porque quienes están migrando, quienes están haciendo cargo del cuidado, ¿no es cierto?, no solo de quienes se quedan aquí, sino, como tú decías, de la parcela en el campo, pero sin ser dueñas, pero tienen que trabajarla, protegerla y seguirla aumentando. Pero el tema migratorio creo que va a ser uno de los temas bastante complejos para el año 2024, aparte del de la violencia. Quizás van a ser los dos temas cruciales con los que tendrá que enfrentarse cuando hablamos de equidad de género. Definitivamente, y ahí tienes las dos corrientes, ¿verdad? La inmigración al país, que ya lleva viviendo el Ecuador durante varios años y donde hay también una vulnerabilidad particular de las mujeres que llegan, ¿verdad? Pero ahora también este fenómeno que estamos volviendo a ver en el Ecuador, porque se vio hace tiempo, de la emigración. Y ahí tienes, bueno, lo que tú mencionabas, las que quedan, ¿verdad? Que quedan a cargo de nietos, de eso hijos. Te iba a decir, incluso pasa a ver una población mucho más vieja, ¿no? Más adulta, mayor, que asume unas responsabilidades de cuidado que ya no le corresponden y empiezan a ver que se van trastocando papeles y que esto va afectando a la comunidad. Así es, tienes la problemática de los y las que se quedan, pero también de los que salen, pues hay de nuevo esta mayor vulnerabilidad de las mujeres, con unos riesgos realmente terribles. Es trágica la situación que se pasa, ¿no? O sea, riesgos de abusos sexuales, de explotación, de trata, etcétera, ¿no? Sí. Este es otro de los temas, definitivamente, para Ecuador ponerle atención. Yo veo, ya habiendo vivido aquí casi ya pronto 5 años, Ecuador tiene una ventaja que debería de aprovechar, que tiene una estructura urbana con ciudades intermedias fuertes, ¿no? O sea, hay muchas ciudades intermedias y eso permitiría un desarrollo económico a nivel local muy fuerte, ¿no? Si hubiera una inversión, sí, es verdad que tenemos Quito y Guayaquil como los dos grandes centros urbanos, pero también hay muchas otras ciudades que podrían ser motores de desarrollo. Yo creo que eso es una de las maneras también de decir, bueno, ¿dónde están estas zonas deprimidas? ¿Cómo podemos apoyar a estas ciudades intermedias para que se desarrollen y puedan absorber mayor empleo, crear empleo, ¿no? Entonces, efectivamente, temas de seguridad, temas de desigualdades y los temas de la migración. Van a ser un poco los que van a mandar la agenda, pero también tenemos un tema que está ahí, que es el tema del cambio climático. Matilde, te pregunto esto porque también, de acuerdo a los estudios, y se dice que quienes podrían llegar a ser más afectadas dentro de las poblaciones o consideradas una de las poblaciones más vulnerables son las mujeres nuevamente. Y mi pregunta es, ¿por qué? Efectivamente, cuando tienes desastres, por ejemplo, como ahora podemos estar viendo en los próximos meses el fenómeno del Niño, no olvidemos que esto va a durar hasta abril más o menos de este año.
Las mujeres y las niñas son, y parece increíble, ¿no? Uno diría, bueno, hay un desastre, estamos todos igualmente afectados. No, pues resulta que las cifras muestran muy claramente que las mujeres y niñas tienen mayor riesgo de fallecer cuando hay desastres, y también son más afectadas en el proceso, digamos, ya de recuperación, ¿no? Otro tema que hay que ponerle atención, por supuesto, ¿no? Y te pregunto esto porque uno dice la mujer tiene mayor facilidad de resiliencia o de adaptación que el hombre. Entonces, cuando hay estos procesos de cambios climáticos en donde requiere de una adaptación, de una adaptabilidad, la mujer es la que con mayor facilidad puede generar esto, ¿no? Sí hay adaptabilidad, pero me hiciste pensar, yo voy a campo, tenemos muchos programas y proyectos alrededor del Ecuador, y las visitas, por ejemplo, a Cañar, a Suay, a Chimborazo, al campo, sí, es verdad que tienes mujeres muy resilientes, pero las condiciones son de una pobreza realmente extrema. Es una situación de extrema vulnerabilidad, ¿no? Entonces sí es verdad que hay, digamos, cultivos, hay cierta fabricación de alimentos y demás, pero es una economía muy, muy precaria y la misma condición, y volviendo al tema de cambio climático, hay una degradación de tierras, viene acompañado también de este tema de cambio climático, entonces sí hace falta una inversión en estos territorios, insisto, que pueda proveer medios de vida alternativos, ¿no? Y creo que hay opciones, por ejemplo, todo el tema del turismo. Ecuador es un país fantástico, ¿no? Y también en estas mismas zonas pues tienes mujeres trabajando la alpaca y otro tipo de recursos que son interesantes, ¿no? Todo el tema de la bioeconomía también, el rescate de lo que son los cultivos, ¿no? El maíz morado, el amaranto. Es también, creo que hay una revalorización que hacer de parte del resto de la sociedad también de estos cultivos autóctonos y de lo que representan en términos no solamente culturales, sino también en términos nutritivos, ¿no? Y bueno, Matilde, cuando dices tú, hay que dar ese impulso a estas áreas, a esta región. Si revisamos y decíamos, Ecuador está bien dentro de las leyes que se ha generado para la paridad, dentro de las leyes que se ha generado para combatir estas brechas de género, estamos bien de leyes, pero ¿qué tanto las estamos aplicando? Una cosa es que tengamos el papel y que tengamos el marco legal establecido, que lo tenemos, contamos con ese marco legal, pero cómo lo estamos aplicando desde el Estado y también cómo lo estamos haciendo en la empresa privada, ¿no? A ver, yo creo que hay avances y te voy a mencionar dos ejemplos donde nosotros estamos apoyando como PNUD. Te mencionaba anteriormente el tema de la participación política, ¿no? Pues con la última reforma al Código de la Democracia que apunta a esta paridad, es algo que está funcionando y lo estamos viendo, ¿no? O sea, si comparamos las cifras de participación de quienes encabezan las listas desde el 2021, después las elecciones del 2023 y ahora, bueno, primero GAD y después a la Asamblea, tienes este avance. Y bueno, las últimas que hubieron de la Asamblea ya se introdujo este 50%, paridad en el encabezamiento de las listas. Resultado, tienes un buen resultado, hay casi 45% de asambleístas que son mujeres. Si estás entre 40 y 60, pues hay una paridad, ¿no? O sea, es muy difícil tener exactamente el 50%. Entonces, eso es un avance, hay mayor participación política, por ejemplo. Otro avance es en relación a los temas de violencia que mencionábamos anteriormente. La ley establece que tiene que haber un registro único de violencia. Nosotros apoyamos a establecer este registro, que es un registro donde se conectan diferentes instituciones del Estado para poder dar una mejor atención a víctimas de violencia y sobre todo también usarlo como un sistema de alerta, ¿no? Llega alguien a un hospital, se ve en este sistema, en este registro único de violencia, si tiene historial de anteriores hechos, casos, se levantan las alarmas y puede haber, digamos, un sistema de apoyo. Entonces, yo creo que hay avances, por supuesto hay mucho que hacer, las instituciones tienen que aprender a trabajar articuladamente y demás, pero sí hay avances. Pero, y ahí quiero volver al tema de la cultura,
de nuevo, ¿verdad? Entonces quería mencionar, el PNUD tiene un índice de normas sociales que va viendo a nivel global. Y realmente es muy lamentable ver a nivel global 9 de cada 10 personas tienen algún tipo de sesgo contra las mujeres. Sí, son 4 áreas. O sea, pero la cifra es alarmante, si estamos hablando 9 de cada 9 de cada 10. 10. Bueno, te cuento cuáles son un poco las dimensiones. Hay una dimensión política, hay una dimensión de educación, hay una dimensión económica y hay una dimensión de integridad física o violencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Ecuador está bien en términos de la aceptación de la educación de las mujeres. Está bien. Hay un sesgo, hay un 22% de la población tiene algún sesgo, pero no es una cifra así alarmante. En lo económico también, pero no tan bien, 38%. Y ahí el tema de la... Pero es bajo. El 38% de sesgo, ¿eh? O sea, de personas con sesgo. Ok. Entonces, por ejemplo, uno de los indicadores ahí es que si las mujeres, si los hombres son mejores directores ejecutivos que las mujeres, y bueno, la gente dice que sí, ¿no? En lo político ya vamos peor, un 51% de sesgos de la participación política de las mujeres. Pero el dato más alarmante, y que es realmente increíble, es casi inexplicable, tienes casi un 81% de la población que dice que está bien que el hombre golpee a su mujer. 81, incluyendo las mujeres. Las mujeres están a la misma, o sea, normalmente tienes pues diferentes visiones. Ópticas, sí. No, en esto están, que está bien. Y eso es una gran diferencia si comparas con el resto del mundo, porque en el resto del mundo esta dimensión es un 25% de sesgo. 80 y pico por ciento. 80 y pico. Entonces, hay que trabajar el tema de la violencia. Sí, hay que trabajar el tema de la violencia. Pero hay que trabajar, es un tema, como tú decías, o sea, la única explicación que podemos tener es que es un tema lastimosamente, absolutamente cultural, enquistado dentro de la sociedad, que se trabaja por medio de la educación. Y cómo con las nuevas generaciones, con las generaciones que están viniendo, que son las que tienen que hacer el cambio y la transformación. Sí. Así que para que cambiemos esa cifra, Matilde, no sé si tú concuerdas conmigo, va a tomarnos años. Pero las culturas cambian también, las culturas cambian totalmente. Mira, un tema, ahí tenemos unas iniciativas bien bonitas que se llama Colegios Valientes, que trabajamos con el Ministerio de Educación. Y entonces haces pruebas con los chicos de secundaria. Bueno, trabajas con los padres, con los profesores, pero con los chicos. El primer tema es que la violencia no está visibilizada. O sea, tú empiezas todo un proceso y al inicio del proceso los chicos no ven que hay violencia. Claro. No lo ven, está normalizado, ¿no? Sí, se volvió parte del paisaje. Lo primero es, bueno, hay que visibilizar que hay ciertos tipos de comportamiento que son violentos y que tienen que cambiar, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso de unos meses, trabajas con los chicos, con los padres, con los profesores y hay realmente un cambio de mentalidad. Lo visibilizas, lo conversas, tienes posibilidad también de trabajar con grupos de masculinidades también, o sea, esto no es un tema de las mujeres, sino que hay que trabajar el tema, ¿qué es una masculinidad sana, ¿no? Para los hombres también. Entonces, todo esto hacemos. Tenemos un programa que, no es un programa porque lo hemos aplicado en muchos diferentes proyectos y estamos sumando ahora más actores, estamos sumando otras agencias de Naciones Unidas, el sector privado, la academia, y bueno, que quisiéramos en el 2024 crecer esto para hacer realmente un cambio, ¿no? O sea, si yo digo, ¿qué logramos cambiar? ¿Qué logramos cambiar en el Ecuador del 2030? Pues logramos cambiar una cultura de violencia muy arraigada que existía. Entonces, bueno, tenemos una iniciativa que se llama Botas Violeta, que nace de la historia de una productora en la Amazonía que se le rompieron sus botas y, sin embargo, el marido no quiso comprarle botas nuevas, a pesar de que era una herramienta de trabajo, ¿verdad? Ella salía a la chacra. Se compró a él botas nuevas, creo que le compró a la hija, interesantemente, pero no a la mujer. Entonces, de esa historia nació esta iniciativa de Botas Violeta. Entonces, hacemos talleres con mujeres y con hombres
sobre cuál es este es otro tipo de violencia, la violencia económica, ¿no? Patriarcal, sí, la ¿no? violencia económica, la violencia psicológica, la violencia física, porque es que cuando oímos palabra violencia, simplemente quizás pensamos en lo físico. Pensemos en lo físico, claro. y ya nos vamos a lo más extremo. Claro. Pero esta violencia diaria patriarcal, que va claro. permeando, sí, ¿no es cierto? Sí. Patrimonial, y minando. Perdón. Patrimonial. Y va minando. Entonces ahí hacemos todo este trabajo empezando, además partimos de una visión de educación popular. Es decir, no es alguien que viene de afuera a contar cómo son las cosas, es una co-construcción desde un grupo, de una reflexión conjunta. Con la comunidad. Que es como realmente se cambian las cosas, ¿no? Si no, cada uno viene con su receta y lo que hay que hacer no hay que hacer. No, hay que tener una reflexión conjunta desde abajo. ¿Cómo es su día a día? ¿Cómo lo viven? ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? ¿Estoy acostumbrado? ¿Por qué? Entonces, hay toda esta construcción desde abajo y lo hemos hecho con mujeres indígenas en la Amazonía, con afrodescendientes en Esmeraldas, con instituciones, con diferentes GATS y demás. Y yo realmente creo que con una ola de estas de botas violeta, también de pensar conjuntamente y crear un diferente mañana. Eso. Y te pregunto, Matilde, este proyecto de Botas de Violeta, aparte de trabajar con la comunidad, ¿cómo podemos, desde la empresa privada, desde los medios de comunicación, apoyar esta iniciativa? Porque yo creo que si algo tenemos que cambiar es a través de la educación, sí. es mostrar esta realidad, y cuando uno muestra esta realidad deja de ser parte de ese paisaje, ¿no? Nos empezamos un poco a cuestionar si queremos eso como parte del paisaje. Y bien interesante cuando mencionas la empresa privada, ¿no? Porque sí tenemos una alianza con Sistema B, que quisiéramos aplicar esta metodología de botas violeta. Entonces uno piensa mucho en las diferentes empresas que tienen trabajo en territorio, en campo, ¿no? Trabajo rural. Pero no es solamente eso, también en una fábrica. Tú tienes un montón de empleados que tienen situaciones familiares en su comunidad, en la misma empresa tal vez incluso, que se pueden cambiar. Entonces, definitivamente yo creo que es algo que se puede aplicar no solamente en medios rurales y productivos, sino también en otros espacios. Así que muy bienvenida la empresa privada a sumarse, y tenemos toda una batería de metodologías para dar estos talleres. Podemos profundizar también, por ejemplo, con la Escuela Politécnica Nacional vamos a hacer un proceso más profundo de capacitación de capacitadores para que les quede, digamos, esta capacidad a lo dentro, y que ellos puedan replicarlo no solo con alumnos, sino también con comunidades que trabajan y demás. Entonces, es una invitación abierta. Matilde, una de las cosas que se ha venido cuestionando desde hace mucho tiempo, cuando oímos estas grandes cumbres, cuando oímos los propósitos, los ODS, es que no pasan más allá de las cumbres, que no pasan más allá de estos grandes e importantes discursos, que sí, son espacios necesarios de diplomacia, pero que en la realidad, cuando hablamos, por ejemplo, de que estos objetivos son para el 2030 está a la vuelta de la esquina. Y creo que estamos bastante rajados en muchos de los temas. Definitivamente. A ver, los ODS en general, si recuerdo bien, hay un 12% de las metas que están por buen camino a nivel global. Entonces, y obviamente la pandemia también fue un retroceso también, o sea, golpeó duro de nuevo a las mujeres en términos de la participación laboral, de la carga adicional en el hogar y dentro de la información que tengo yo con lo que tú dices, hay un retroceso de más de 18 años en los niveles de participación laboral de las mujeres después de la pandemia. Sí. Pero así yo creo que hay también, o sea, la palabra resiliencia viene de la ecología, ¿no? Y es la capacidad de un ecosistema de recomponerse después de un choque. Y yo creo que esa resiliencia, o sea, esa capacidad de reponernos, sí, definitivamente. Todavía no se ha llegado ahí, pero bueno, van 2 años después de la pandemia. O sea, yo creo que sí vamos a llegar. Y creo que también estas crisis son una oportunidad para reinventarnos, ¿no? Y hacer las cosas diferente.
Y eso tal vez yo rescataría, y no sé cuánto estará por ahí todavía, este sentimiento de mayor solidaridad que hubo en su momento. Ojalá pudiéramos rescatar ese sentimiento y no volver a hacer las cosas. Y yo ahí sí cuestiono, Matilde. Yo no sé qué tanto nos quedamos con ese sentimiento de solidaridad. Nos quedó, pero no nos duró los primeros de que meses. ahí. No, nos duró esos primeros meses realmente. Y después, yo digo, la pandemia sacó lo mejor y lo peor que tenemos como seres humanos. Sí, pero ¿sabes qué? Al fin y al cabo, este planeta es uno. Y aquí o nos hundimos todos o sobrevivimos todos. No hay de otra. Entonces hay que trabajar en todo, en los temas ambientales, en los temas sociales, en los temas económicos, todo lo que es realmente el desarrollo sostenible. De acuerdo, de acuerdo. No, aquí no podemos seguir manejándolo independientemente. No. Todo tiene una correlación y tenemos es. que entender esa correlación. Incluso, el servicio social de cuidado tiene que ver con la participación económica de la mujer, después el tipo de economía que tenemos también, ¿verdad? Sí. Si es una economía más regenerativa. Y cuando hablamos y constantemente estamos hablando de los temas de equidad de género, estamos hablando siempre y decimos que esto nos interesa, nos debe inquietar y nos debe permitir trabajar en conjunto, no mujeres por sobre hombres o hombres por sobre mujeres. Si no lo hacemos y desde el cambio no viene desde los dos, no lo vamos a lograr. Y yo quiero volver al tema de percepciones culturales, costumbres, como lo querramos llamar, y también cómo podemos trabajar diferente la política pública. Yo creo que hay un espacio para trabajar la política pública desde un mayor entendimiento, desde una mayor empatía y desde una mayor compasión, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo. Hay un programa muy importante a nivel global, financiado por la Unión Europea, que se llama Spotlight. Aquí en Ecuador lo trabajamos con ONU Mujeres y el Fondo de Población. Y como PNUD, una de las cosas que hemos hecho dentro de este programa, y con el apoyo también a un laboratorio que tenemos ahí de gente que siempre está buscando nuevas maneras de hacer las cosas, es una iniciativa que se llama Flores en el Aire, que trabaja con las familias de víctimas de femicidio. Okay. Entonces, es un espacio de reconocimiento. Se hacen mapas de las personas que fallecieron, de las mujeres que fallecieron en vida, ¿no? O sea, donde estudió, el parque donde le gustaba ir, con su perrito, qué sé yo, donde iba con su familia, sus hijos, o sea, es un mapa, ¿no? Donde tú puedes ver y los familiares van relatando la historia. Fuerte. Sí, es muy fuerte. ¿Ves? La empatía, ¿no? Los familiares o los hijos que van recordando cosas y se va grabando. Entonces, en los diferentes lugares de las ciudades o los espacios donde se movían estas mujeres puedes escuchar los diferentes relatos, ¿no? Entonces, esto primero es una manera de reconocimiento para las familias, es una manera de reparación emocional, ¿no? Este reconocimiento. También se ha visibilizado mucho en estos procesos las dificultades que tienen estas familias en todo el proceso de justicia. Pero hemos tomado esta experiencia... y la revictimización en muchos casos. Sí, ¿no? Esto es un espacio, digamos, más bien de sensibilización. Sí. Entonces, hemos tomado esta experiencia y la hemos aplicado a fiscales, por ejemplo. Entonces, cuando haces esto, realmente sí, y después lo medimos, ¿no? Sí, definitivamente la inmensa mayoría de los que participaron en estos espacios pues tienen mayor empatía, entonces van a abordar, digamos, los casos de violencia de género que les lleguen de otra manera, ¿no? Y eso, por eso digo yo, hay otra manera de hacer política que esté más conectada al corazón, ¿verdad? De acuerdo. Y a la empatía, a la compasión y demás. Y yo creo mucho en eso, ¿no? Por eso queremos hacer todos estos cambios también de cómo estamos trabajando, ¿no? Matilde, se me va acabando el tiempo, pero pues de verdad quiero agradecerte. Quiero cerrar esto con una última reflexión tuya. Si tenemos que decir 2024 el tema de género, ¿qué es lo primero que sería? ¿Qué es una frase que reuniese o hacia dónde vamos o hacia dónde debemos trabajar o de qué debemos preocuparnos más o poner mayor atención? Para mí es participemos todos en este cambio de cultura que necesitamos. Sí.
Requerimos de todos. Y todas. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Matilde, te quiero dar las gracias. De verdad, me ha encantado poder conversar contigo, hacer estas breves reflexiones de dónde estamos, de qué es lo que nos está pasando. Yo siempre digo, tenemos que tener claro de dónde venimos, en dónde estamos para saber para dónde vamos. Y que esos aprendizajes nos lleven a impulsarnos y no a repetir muchos de los errores que ya nos hemos dado cuenta que se han cometido. Gracias, Matilde, por haber estado con nosotros aquí. Y gracias Muchas también, gracias por la invitación. Y gracias también a ustedes que nos acompañaron en Ecos Today Radio. Fue un placer, un gusto estar desde los estudios centrales de Ecos Today Radio acompañándolos. Nos vemos en las redes sociales. Pueden escuchar y pueden ver esta entrevista y nos vemos la próxima semana. Que tengan un fantástico día. Ecos Today Radio, con las últimas tendencias del mundo de los negocios.